de estequiometría. Y lo primero que os voy a explicar son los diferentes pasos que vamos a seguir cuando tengamos un problema para resolverlo. Lo primero que vamos a hacer es escribir la reacción química. En muchos problemas ya nos dan la reacción, por tanto esta etapa no la tendremos que hacer. En otros tendremos que escribir la fórmula molecular de los compuestos, de los reactivos que intervienen y la fórmula de los productos que intervienen en la reacción. Una vez ya hemos escrito la reacción, lo que tenemos que hacer es ajustarla, es decir, el número de átomos que tenemos en los reactivos tiene que coincidir con el número de átomos que tenemos en los productos. Para ello utilizaremos los coeficientes estequiométricos. En la mayoría de las veces será por tanteo, menos en los casos en los que tengamos las reacciones redox, que lo haremos por el método de ion-electrón. Una vez ya hemos ajustado la reacción, pasaríamos al paso 3, en la que vamos a pasar las cantidades que nos han dado en el enunciado a moles. Si se trata de un sólido o lo que nos han dado es una masa, para pasarla a moles lo que haremos es dividir por su masa molecular. Y acordaros que para calcular la masa molecular simplemente tenemos que sumar la masa atómica de cada uno de los elementos que presenta ese compuesto. Es decir, moles será igual a la masa dividido la masa molecular. Si se trata de una disolución, puede haber dos casos: que la disolución nos la dé en concentración y por tanto sea en molaridad, y las unidades son moles por litro. De manera que para calcular los moles lo que tenemos que hacer es multiplicar esa molaridad por el volumen. Pero acordaros que el volumen tiene que estar en litros, ya que la molaridad es moles por litro. De manera que tendríamos número de moles igual a molaridad por volumen. Como esta es molaridad es moles partido litro, litro y litro se nos iría y nos quedaría en moles. Acordaros de ponerlo en litros. Pero también puede ser que nos lo dé en densidad, y acordaros que la densidad es masa partido volumen. Para calcular los moles, primeramente tendríamos que calcular la masa despejando. Masa sería igual a densidad por volumen. Una vez tenemos la masa, para calcular el número de moles simplemente tenemos que dividir por la masa molecular de dicho compuesto y obtendríamos los moles. Eso sí, acordaros que para calcular la masa tenemos que fijarnos en las unidades de la densidad, es decir, ver en qué unidades está el volumen para ponerlas en las mismas unidades por el volumen que estamos multiplicando, de manera que volumen y volumen se nos vaya. Y ya por último pasaríamos a los gases. Para calcular el número de moles en gases, tendríamos que utilizar la ecuación de los gases ideales, que nos dice presión por volumen es igual a moles por la constante R y por la temperatura. Acordaros que simplemente sería despejar esta ecuación y acordaros también que la presión va a estar en atmósferas. Si nos la dieran en milímetros de mercurio, tendríamos que dividir por 760 para pasarlo en atmósferas. Y la temperatura tiene que estar en grados Kelvin, de manera que si la tenemos en grados centígrados, para pasarlo a grados Kelvin tendríamos que sumarle 273. A veces no nos dicen las condiciones del problema, sino que no nos dicen que está a una temperatura o una presión determinada, sino que directamente nos dicen que está en condiciones normales. Si nos dicen que están en condiciones normales, tendremos que poner que se encuentra a una atmósfera de presión y 0 grados centígrados, es decir, 273 grados Kelvin. Si se encuentra en condiciones estándar, será una atmósfera de presión y 25 grados centígrados, que es igual a 298 grados Kelvin. Una vez ya hemos pasado todas las sustancias a moles, tendremos que pasar al paso 4, que nos dicen que hagamos la reacción estequiométrica. Es decir, por ejemplo, tenemos estos reactivos y nos dicen que cuánta cantidad de productos se va a formar, pues tendríamos que hacer la relación estequiométrica. Es decir, por ejemplo, si queremos un 1 y aquí un 2, pues por cada mol de este se forman 2 de este. Lo haríamos con una regla de 3, lo veremos luego en los problemas. Y finalmente, cuando hayamos calculado los moles de las sustancias que nos están pidiendo, esas cantidades las expresaremos en las unidades que nos pidan. Si nos lo piden masa, simplemente esos moles que hemos calculado los multiplicaremos por su masa correspondiente, masa molecular correspondiente. Si nos lo pide en concentración, dividiremos esos números de moles por el volumen total de la disolución. Y si lo que tenemos es un gas, normalmente nos piden el volumen y tenemos que despejar en la ecuación de los gases ideales el volumen, sustituyendo el número de moles correspondiente a esa sustancia en la ecuación. Y vamos a resolver un problema muy sencillito que nos van a dar las cantidades en moles. Entonces nos dice, para la producción del metal cromo se hace reaccionar
óxido de cromo 3 con silicio a alta temperatura y ya directamente nos dan la reacción. Antes de empezar a resolver el problema, lo primero que tenemos que hacer es comprobar que está ajustado y si no, ajustada. Entonces, fijaros, tenemos aquí 3 átomos de oxígeno y aquí tenemos 2, por tanto ajustada no está. Vamos a ajustarlo. Como aquí tenemos 2 y aquí 3, lo que voy a hacer es multiplicar aquí por 2, multiplicar aquí por 3, de manera que 2 por 3, 6 átomos de oxígeno, 3 por 2, 6 átomos de oxígeno. Tengo igualado ya los oxígenos. Y ahora voy a igualar el resto de átomos en la reacción química. Por ejemplo, si aquí tengo 3 átomos de silicio, pues tendré que poner aquí un 3. Ahora, átomos de cromo, tengo aquí 2 por 2, 4 átomos de cromo, por tanto aquí tendré un 4. Y ya tenemos ajustada la reacción. Entonces ahora ya vamos a ver qué nos van a pedir. Nos dice, en A, ¿cuántos moles de silicio reaccionan con 5 moles de óxido de cromo 3? En este caso ya nos está dando la cantidad, que son 5 moles, en moles. No hace falta que lo pasemos, no hace falta calcular masas moleculares, directamente lo tenemos. Y lo único que vamos a hacer es fijarnos en la relación estequiométrica. Nosotros sabemos que 2 moles de cromo reaccionan con 3. Si nosotros tenemos 5 moles de cromo, ¿cuántos obtendremos? Y es lo que hemos hecho aquí. Si 2 moles de óxido de cromo reaccionan con 3 de silicio, si nosotros lo que tenemos son 5, ¿cuántos serán los que obtenemos? Simplemente es una regla de 3. Entonces, ¿cómo resolvemos la regla de 3? Es este por este dividido entre este. 5 por 3, 15 dividido entre 2 nos da 7,5 moles de silicio reaccionar con 5. Simplemente nos fijamos en la relación estequiométrica. Ahora en B nos dice cuántos moles de cromo metálico se forman. Es decir, a partir de estos 5 moles de óxido de cromo 3, ¿cuántos moles de cromo vamos a tener? Por tanto, la relación estequiométrica la tenemos que hacer entre ¿qué? Entre este de aquí y este de aquí. Es decir, si nosotros sabemos que 2 moles de óxido de cromo 3 reaccionan, nos dan en realidad 4 de cromo, 2 nos dan 4, si nosotros lo que tenemos son 5, ¿cuánto obtendremos de cromo? Hacemos la regla de 3, 5 por 4 dividido entre 2, 5 por 4 dividido entre 2, y ya tenemos el resultado que nos da 10 moles de cromo. Como veis es muy sencillito, haciendo reglas de 3 podemos saber cuánto reaccionan con un determinado compuesto que nos da la cantidad y cuánto se forma a partir de ese compuesto que nos da. Y seguimos con el siguiente problema de estequiometría. En este problema nos dice que la combustión de gas pentano, que es C5H12, se forman 50 gramos de vapor de agua. Y nos pide que calculemos la masa de gas pentano que se ha necesitado para formar esos 50 gramos de vapor de agua. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir la reacción química. En las combustiones no nos la van a dar, simplemente nos darán el reactivo y nosotros tenemos que saber que esa reacción de combustión es una reacción con oxígeno que nos va a dar siempre CO2 más agua. Y a continuación ajustaremos la reacción. Entonces, acordaros, combustión, oxígeno y nos va a dar CO2 y agua. Entonces, ajustamos y tenemos aquí 5 átomos de carbono, por tanto aquí vamos a añadir un 5. Tenemos aquí 12 átomos de hidrógeno, por tanto aquí añadiremos un 6, de manera que tengamos 6 por 2, 12 átomos de hidrógeno igual que aquí. Y ahora contemos los átomos de oxígeno. Tenemos 5 por 2, 10, más 6 átomos de oxígeno son 16 átomos de oxígeno. Por tanto, tenemos que añadir aquí 8, de manera que 8 por 2 nos dé 16 átomos de oxígeno. Y ya tendríamos ajustada nuestra reacción química. Una vez tenemos ajustada la reacción química, tenemos que pasar las cantidades que nos han dado a moles. En este caso tenemos 50 gramos de agua que tenemos que pasar a moles. Y para pasarlos a moles tenemos que calcular su masa molecular a partir de las masas atómicas de los átomos que constituyen la fórmula. Tenemos que el agua es H2O, tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, de manera que tendremos que sumar 2 átomos de hidrógeno por la masa molecular del hidrógeno, que es 1, 2 por 1, más un oxígeno que tiene la masa atómica del oxígeno, que es 16. Por tanto, 16 más 2 nos da 18. Y ya tenemos la masa molecular del agua. Una vez tenemos la masa molecular, para calcular los moles de agua, dividimos la masa, los 50 gramos que teníamos, dividido entre esa masa molecular.
De manera que vamos a calcular los moles. 50 dividido 18 nos da 2,78 moles de agua. Una vez tenemos los moles del compuesto que nos han dado, tenemos que hacer la relación estequiométrica. ¿Entre qué? Entre los dos compuestos que nos están relacionando, el pentano y el agua. La relación estequiométrica es 1, 6. Por tanto, la regla de 3 la vamos a hacer entre esos dos compuestos y en esa relación. Si un mol de pentano me da 6 moles de agua y yo lo que tengo son 2,78 moles de agua, ¿cuántos moles de pentano habrán sido necesarios que hayan reaccionado? Hacemos la regla de 3, 1 por 2,78 dividido entre 6 y nos da 0,46 moles de pentano. Pero en el enunciado nos está pidiendo la masa de gas pentano. Por tanto, para calcular la masa de gas pentano, ahora tenemos que multiplicar por la masa molecular correspondiente. Acordaros, para pasar masas a moles, lo que hacemos es dividir por la masa molecular. Si lo que tenemos son moles y queremos calcular las masas, tenemos que multiplicar por la masa molecular. Calculamos la masa molecular del pentano, que tiene 5 átomos de carbono y 12 de hidrógeno, es decir, 5 por la masa atómica del carbono, que es 12, tenemos aquí como dato, más 12 átomos de hidrógeno, que cada uno su masa molecular, su masa atómica es 1, es 12, sumado nos da 72 gramos por mol. Una vez tenemos la masa molecular del pentano, simplemente para calcular la masa que hemos obtenido, que ha sido necesaria que reaccione, multiplicaremos los moles de pentano por su masa molecular. 0,46 que tenemos aquí por la masa molecular y nos da que han sido necesarios que reaccionen 33,36 gramos de pentano. Seguimos con el siguiente problema. Nos dice calcular el volumen de una disolución de 0,5 molar de ácido clorhídrico que se necesitan para disolver una cinta de magnesio de 1,22 gramos. Nos da la masa atómica del magnesio y también nos da la reacción. Entonces, lo primero que tenemos que comprobar es si la reacción está ajustada. Entonces, miramos. Magnesio, un átomo y un átomo. Tenemos 2 de cloro y aquí solo tenemos 1, por tanto, añadimos un 2. Y tenemos 2 de hidrógeno y aquí tenemos también 2 de hidrógeno. Por tanto, ya tendríamos ajustada la reacción. Entonces, nosotros sabemos que tenemos una masa de magnesio de 1,22 gramos y queremos calcular primeramente cuántos moles de ácido clorhídrico habrán reaccionado. Por tanto, la masa de magnesio la vamos a pasar a moles. ¿Cómo pasamos la masa? Siempre dividiendo por la masa atómica, la pasamos a moles. Fijaros, tenemos aquí la masa del magnesio, que es 1,22, lo dividimos entre su masa atómica, que es 24,15, y al final nos da 0,050 moles. Ya lo tenemos pasado a moles. Por tanto, ¿cuánto ácido clorhídrico habrá reaccionado con esos moles? Fijaros, la estequiometría es 1, 2. Pues lo tenemos aquí. Si un mol de magnesio reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico, si yo lo que tengo son 0,05 moles de magnesio, ¿cuánto ácido clorhídrico habrá reaccionado? Hacemos la regla de 3, esto por esto, dividido entre 1, y nos da justo 0,10 moles. Si os fijáis, es el doble. ¿Por qué? Porque la relación es 1, 2. Por cada molécula de magnesio que reacciona, de ácido clorhídrico reacciona el doble. Entonces ya tenemos calculados los moles de ácido clorhídrico. Pero lo que nosotros queremos calcular es el volumen que habremos tenido que utilizar de la botella de ácido clorhídrico 0,5 molar que tenemos en el laboratorio. Por tanto, para calcular el volumen vamos a utilizar la molaridad. Sabemos que la molaridad, lo tenemos aquí, es que moles partido volumen. Si yo quiero saber el volumen que he utilizado, lo que tengo que hacer es despejar de aquí el volumen. Volumen pasa aquí y esto pasa aquí. Por tanto, el volumen de ácido clorhídrico será igual que a los moles que he utilizado, los 0,10, dividido la concentración de ácido clorhídrico, que es 0,5. Dividimos y ya sabemos el volumen que vamos a gastar, que es 0,20 litros, que es lo mismo que 200 mililitros. Y seguimos con otro problema de estequiometría. En este caso nos dice qué volumen de ácido sulfúrico de densidad 1,84 gramos por centímetro cúbico y 96% de riqueza, es decir, no es todo ácido sulfúrico, sino solo el 96% en peso, será necesario para disolver una muestra de 10 gramos de carbonato cálcico.
Luego en el apartado B nos dice que cuántos litros de CO2 se desprenderán en la reacción medidos en condiciones normales. Por tanto, nos dan las masas atómicas de cada uno de los elementos y nos dan también la reacción. Antes de podernos resolver el problema tenemos que ver si la reacción está ajustada. Entonces tenemos aquí 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de hidrógeno. Tenemos la molécula de SO4 y aquí también SO4. Tenemos calcio y un calcio. Tenemos un átomo de carbono y un átomo de carbono. Y ahora contamos los oxígenos, son 4, 5, 6 y 7. Y aquí tenemos 4, 5, 6 y 7. En este caso la reacción ya está ajustada y por tanto no hemos de añadir ningún coeficiente estequiométrico. Por tanto ya pasaríamos a resolver. Sabemos que tenemos 10 gramos de carbonato cálcico y esos gramos de carbonato cálcico van a reaccionar con una disolución de ácido sulfúrico de la cual hemos dicho que teníamos esta densidad y esta riqueza. Antes de nada tenemos que pasar estos gramos a moles. Para pasarlos a moles lo que vamos a hacer es dividir por su masa molecular. Calculamos la masa molecular del carbonato cálcico a partir de las masas atómicas de los átomos que constituyen su fórmula y sería 40 del calcio, 12 del carbono, 3 porque tenemos 3 oxígenos por 16 que nos dan 100 gramos por mol. Por tanto, los moles de carbonato cálcico serán igual aquí a la masa de carbonato cálcico que tenemos que son 10 gramos dividido en la masa molecular que son 100 y nos da 0,1 moles. Ahora nos fijamos en la estequiometría. Tenemos estos dos reactivos que van a reaccionar en una estequiometría 1,1, de manera que por cada mol de ácido sulfúrico reaccionará un mol de carbonato cálcico. Como es igual, los moles que tenemos de carbonato cálcico 0,1 coinciden con los moles de ácido sulfúrico. Simplemente sean 0,1, no hace falta hacer ningún cálculo. Por tanto, ya tenemos los moles de ácido sulfúrico, pero lo que nosotros queremos calcular es el volumen de esa botella de ácido sulfúrico que tenemos en el laboratorio. Por tanto, sabemos que la concentración siempre es moles partido volumen. Nosotros tenemos los moles y lo que queremos calcular es el volumen. Despejando tendremos volumen es igual a ¿qué? A moles partido la concentración. Pero lo que nosotros tenemos es la densidad. No pasa nada, podemos pasar esa densidad por conversión de unidades a concentración, es decir, a moles partido litro. De manera que simplemente luego despejando podemos calcular ese volumen que necesitamos. Por tanto, concentración de ácido sulfúrico será igual a ¿qué? A la densidad, que son gramos partido centímetro cúbico, y vamos a ir transformando estas unidades. Para transformar los gramos, nosotros que utilizamos la masa molecular, que es 98. Tenemos aquí masa molecular del ácido sulfúrico, es 2 por 1 del hidrógeno más 32 del azufre más 4 por 16 que nos da 98 gramos por mol. Por tanto, dividiendo entre 98 los gramos pasaremos a moles. Ya lo tenemos a moles. Ahora lo que nos falta es el volumen, los centímetros cúbicos. Nosotros sabemos que litros equivale a decímetros cúbicos. Los litros son decímetros cúbicos, por tanto, simplemente pasando los centímetros cúbicos a decímetros, ya tendremos las unidades en litros, el volumen en litros. Por tanto, centímetros cúbicos lo pasamos a decímetros cúbicos. De manera que hacemos la relación. ¿Cuántos centímetros cúbicos es un decímetro cúbico? Acordaros que la unidad pequeña es el centímetro cúbico. Decímetro, centímetro, milímetro. Son 1000 unidades de centímetros cúbicos, es un decímetro. Por tanto, tenemos que multiplicar por 1000. De manera que centímetro y centímetro se nos vaya. Y acordaros, como es el 96% de riqueza, para calcular la concentración tendremos que multiplicar por el 96%. Tendremos una concentración un poquito más pequeña. Entonces, haciendo todos estos cálculos, dividimos por la masa molecular, multiplicamos por 1000 para pasar los centímetros cúbicos a litros y multiplicamos por la riqueza para calcular la concentración real y nos da 18,02 molar. Ya tenemos la concentración, por tanto, si ya tenemos la concentración, a partir de la concentración y los moles, que lo conocíamos, los moles y la concentración que acabamos de calcular, podemos calcular el volumen que necesitamos de esa botella. Por tanto, el volumen de ácido clorhídrico será igual que a los moles partido la concentración, 0,1 dividido entre 0,18, y nos da 5,55 por 10 a la menos 3 litros, que es lo mismo que 5,55 mililitros. Y ya tendríamos resuelta la primera parte del problema. Pasamos al apartado B del problema, que nos pedía
qué volumen de CO2 se había desprendido al reaccionar los 10 gramos de carbonato cálcico. Sabemos que estos 10 gramos equivalen a 0,1 moles. Por tanto, sabiendo que la estequiometría entre ambos compuestos es 1, 1, el coeficiente por tanto es 1, 1, los moles de dióxido de carbono coincidirán con los moles de carbonato cálcico, es decir, los moles de carbonato cálcico con los moles de CO2, se unía 1, 1. Por tanto, también tendremos 0,1 moles. No hace falta hacer ningún cálculo. Sabiendo que el CO2 es un gas y que nos está pidiendo el volumen, vamos a utilizar la ecuación de los gases ideales para calcular ese volumen. Ecuación de los gases ideales, presión por volumen es igual al número de moles por la constante R y por la temperatura. Y acordaros que la constante R os la tenéis que aprender de memoria y vale 0,082 atmósferas por litro dividido mol Kelvin. También nos dice que está medido en condiciones normales. Tenemos que saber que condiciones normales equivale a una presión de una atmósfera y una temperatura de 0 grados centígrados, es decir, 273 grados Kelvin. Sabiendo todo esto, simplemente tenemos que despejar el volumen y sustituir los datos. El volumen será igual, la presión pasa dividiendo aquí a moles por R por T partido de la presión. Como queremos calcular el volumen de CO2, simplemente sustituimos los moles de CO2, sustituimos la constante R, la temperatura en condiciones normales, que nos hemos dicho que era 273, y la presión, una atmósfera. Y nos dará un volumen de 2,24 litros. Y ya habríamos acabado el problema. Seguimos con otro ejercicio de estequiometría. En este caso lo que vamos a ver es el concepto de reactivo limitante. Vamos a ver qué es eso. Y nos dicen, se tratan 6 gramos de aluminio en polvo con 50 mililitros de disolución 0,6 molar de ácido sulfúrico y nos piden que calculemos el volumen de hidrógeno que se obtendrá en condiciones estándar. Nos dan las masas atómicas y nos dicen la reacción. Entonces lo primero que vamos a hacer es ajustar esta reacción. Tenemos de aluminio, en esta parte tenemos 2 átomos y aquí solo uno, por tanto añadimos un 2. Si nos fijamos de esos 4, aquí tenemos 1 y aquí 3, por tanto aquí añadimos un 3. Y si contamos aquí los hidrógenos, será 3 por 2, 6, de manera que aquí vamos a añadir un 3 y así también tendremos 3 por 2, 6. Nos dicen que tenemos de aluminio una masa de 6 gramos y de ácido sulfúrico tenemos un volumen de 50 mililitros, que es lo mismo que 50 por 10 a menos 3 litros y una concentración de 0,6 molar. En este caso tenemos dos reactivos, por tanto, ¿cuál cogemos para calcular el volumen de hidrógeno? Pues para ello tenemos que calcular de cada uno los moles. Y vamos a comparar, vamos a ver cuál es el que está en menor proporción a la relación estequiométrica. El que esté en menor proporción será el reactivo limitante, es decir, el reactivo que se acabe antes y por tanto pare la reacción y limitará la cantidad de producto que se va a formar. Por tanto, vamos a calcular la cantidad de moles que tenemos de aluminio a partir de la masa y dividiendo su masa atómica. Y nos da 0,22 moles. Para los moles de ácido sulfúrico tenemos una concentración, sabemos que la concentración son moles partido volumen. Ya me has dicho que cuando teníamos una disolución, para calcular esos moles teníamos que multiplicar la concentración por el volumen, simplemente hemos despejado. Por tanto será 0,6 la concentración multiplicada por el volumen, acordaros en litros, de manera que esto que está en moles partido litro por litro, litro y litro se miran y me quedan los moles, que me da 0,03 moles. Entonces tenemos de aluminio 0,22 y de ácido sulfúrico 0,03. Vamos a hacer una regla de 3 para ver cuál es el reactivo que está en exceso y cuál es el que está en defecto, es decir, cuál es el limitante. Entonces nosotros sabemos que el aluminio y el ácido sulfúrico reaccionan en una relación 2-3. Por cada 2 moles de aluminio reaccionan 3. Y tomamos uno de los dos para calcular cuánto tendría que haber del otro. Vamos a tomar, por ejemplo, los 0,22 moles de aluminio. De manera que si reaccionan 0,22 moles de aluminio, ¿cuántos moles de ácido sulfúrico tendrían que haber? Hacemos el cálculo, nos da 0,22 por 3 dividido entre 2, nos da 0,33 moles. Pero resulta que nosotros tenemos 0,03. La cantidad que tenemos es mucho más pequeña a la que deberíamos de tener en relación estequiométrica. Por tanto,
El ácido sulfúrico, que está en menor concentración, menor cantidad a la cantidad estequiométrica, será el reactivo limitante. Fijaros, la cantidad que tenemos es mucho menor a la cantidad que deberíamos de tener en relación 2,3. Por tanto, el ácido sulfúrico será el reactivo limitante y es el que vamos a utilizar para calcular el volumen de hidrógeno que obtenemos en la reacción. Ya sabemos cuál es el reactivo en exceso, que es el aluminio. Sabemos cuál es el reactivo limitante, que habíamos dicho que era el ácido sulfúrico, porque se encontraba en menor proporción a la estequiométrica, y sabemos que tenemos 0,03 moles, que lo hemos calculado anteriormente. Por tanto, el ácido sulfúrico, estos 0,03 moles, nos servirá para calcular las cantidades de productos que se van a formar. Como lo que queremos es calcular el volumen de hidrógeno, nos vamos a fijar en la estequiometría de estos dos elementos. Sabemos que por cada 3 moles de ácido sulfúrico se forman 3 moles de hidrógeno. Por tanto, si nosotros tenemos 0,03 moles de ácido sulfúrico, ¿cuánto hidrógeno se formará? Hacemos la regla de 3 y nos sale que se forman 0,03 moles de hidrógeno. A partir de los moles y sabiendo que el hidrógeno es un gas, vamos a calcular el volumen de hidrógeno que tenemos aplicando la ecuación de los gases ideales. Presión por volumen es igual a N por la constante R y por la temperatura. No nos dan valores ni de presión ni de temperatura, pero nos dice que nos encontramos en condiciones estándar, es decir, una presión de una atmósfera y una temperatura de 298 grados Kelvin. Por tanto, sustituyendo en la ecuación de los gases ideales, primeramente despejada porque lo que queremos calcular es el volumen, vamos a obtener un volumen de 0,733 litros. Y seguimos con otro ejercicio. En este ejercicio es de reactivos impuros. Y nos dice, determina el grado de pureza de un mármol que contiene carbonato de calcio si al descomponer 125 gramos del mismo se desprenden 20 litros de CO2 medidos a 15 grados centígrados y una atmósfera. Nos dan las masas atómicas y nos dan la reacción. Entonces lo primero que tenemos que ver es si la reacción está ajustada. Tenemos aquí calcio y calcio 1, carbono y luego tenemos oxígeno aquí 3 y aquí 1 más 2, 3. Está ajustada. Entonces sabemos que tenemos una pieza de mármol que son 125 gramos y de este ha reaccionado una determinada cantidad, que es el carbonato de calcio, y nos ha dado este volumen de CO2 a esta temperatura y a esta presión. Entonces, a partir de los moles de CO2 que han reaccionado, vamos a saber qué cantidad de carbonato de calcio contiene esta pieza de mármol. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es los moles de CO2 que tenemos. Como se trata de un gas, vamos a utilizar la ecuación de los gases ideales para calcular los moles que corresponden a ese volumen. Entonces, despejando la ecuación de los gases ideales, obtenemos los moles. Los moles de CO2 serán igual a la presión de una atmósfera por la temperatura, que son 15 grados centígrados, lo tenemos que pasar a grados Kelvin sumando 273 y dividimos entre la constante R, que es 0,082, y la temperatura que habíamos dicho. Y nos queda 0,846 moles de CO2. Por tanto, ¿cuántos moles de carbonato de calcio habrán reaccionado? Si nos fijamos en la estequiometría, es 1,1. Por tanto, los moles de CO2 van a coincidir con los moles de carbonato cálcico. Por tanto, si teníamos 0,846 moles de CO2, habrá reaccionado lo mismo 0,846 moles de carbonato de calcio. A partir de estos moles vamos a calcular qué cantidad, qué gramos ha reaccionado. Entonces, la masa de carbonato de calcio será igual aquí a los moles multiplicado por la masa molecular del carbonato de calcio que tenemos aquí calculado. Sumamos la masa del calcio, la masa del carbono, más la masa del oxígeno. Como tenemos 3 oxígenos, pues multiplicamos por 16, por 3 y por 16, y nos da 100 gramos por mol. Por tanto, sustituyendo aquí moles por masa molecular, nos da que ha reaccionado 84,69 gramos de 225. Por tanto, ¿cuánto es el porcentaje? Podemos hacerlo por una regla de 3, por eso no nos enseña ninguna fórmula. Si 125 gramos es el 100%, 84,69x, y podríamos hacer la regla de 3. Si no, para calcular el porcentaje sería la cantidad que ha reaccionado dividida la cantidad total multiplicada por 100. Y nos da que esa pieza de mármol
tiene un 67,75% de carbonato de calcio. Y ya tendríamos la pureza o la riqueza de esa pieza. Y seguimos con otro problema de estequiometría. En este caso vamos a ver el concepto de rendimiento. Entonces nos dicen que en la obtención del bromobenceno se mezcla benceno y bromo. Y nos dice que a partir de 30 gramos de benceno se obtuvieron solamente 56,7 gramos de bromobenceno. Entonces nos piden que calculemos el rendimiento de la reacción. Para calcular el rendimiento de la reacción vamos a comparar la cantidad real con la cantidad teórica. La cantidad teórica la calcularemos a partir de los 30 gramos de benceno que tenemos. En la realidad, las reacciones no siempre funcionan al 100% porque depende mucho de las condiciones en las que se dé esa reacción. Y por tanto no tendrán un rendimiento del 100%, sino que siempre será inferior al 100%. Entonces vamos a comparar estas dos cantidades, vamos a dividirlas y multiplicaremos por 100 para calcular ese porcentaje de rendimiento. Entonces en este caso tenemos la reacción siguiente y vamos a ver primeramente, para poder calcular la cantidad de bromobenceno que se obtendrá, vamos a ver si la reacción está ajustada. Tenemos aquí 6 átomos de carbono y 6 átomos de carbono, tenemos 6 de hidrógeno y aquí 5 y 1, 6, y 2 de bromo y 1 y 2 bromo. La tenemos ajustada. Por tanto, a partir de estos gramos de benceno vamos a calcular la cantidad teórica de bromobenceno que vamos a obtener. Entonces, como siempre, para calcular los moles vamos a dividir por la masa molecular del benceno. Entonces, masa molecular del benceno es 78 gramos por mol. Para calcular los moles, la masa dividido su masa molecular, es decir, los 30 gramos dividido los 78 gramos por mol, nos da 0,38,46 moles. Entonces, como vemos, la estequiometría entre ambos compuestos es 1,1. Por cada mol de benceno que reacciona, se forma un mol de bromobenceno. Por tanto, si han reaccionado 0,38 moles de benceno, se habrán formado los mismos de bromobenceno, porque la estequiometría es 1,1. Ya tenemos calculado los moles de bromobenceno. Para calcular los gramos, vamos a calcular la masa molecular del bromobenceno, que en este caso es 157 gramos por mol. Para calcular la masa, multiplicamos los moles de bromobenceno por su masa molecular correspondiente y nos da que se han obtenido teóricamente 60,38. Y ahora que tenemos los gramos teóricos y los gramos que se han obtenido, vamos a hacer la división. Aquí tendríamos la cantidad real dividido en los gramos teóricos y los multiplicamos por 100 el resultado. Y nos da que la reacción tiene un rendimiento del 93,89%. Es bastante alto, pero no es del 100%. Y seguimos con otro ejercicio de estequiometría. En este caso nos dicen que se tratan 500 gramos de carbonato de calcio con una disolución de ácido clorhídrico para obtener cloruro de calcio, dióxido de carbono y agua. Y nos dicen ya directamente que el rendimiento de la reacción es del 80%. Es decir, cuando calculemos la cantidad, tenemos que saber que la reacción no trabaja al 100%, sino que trabajará al 80%. Nos dice que calculemos el volumen de CO2 desprendido en condiciones normales. Por tanto, tenemos en cuenta la reacción y vamos, como siempre, a ajustarla. Calcio, calcio, a una de carbono y una de carbono. De oxígeno tenemos 3 y aquí también 3. Por aquí tenemos hidrógeno 1 y aquí 2, por tanto vamos a añadir aquí un 2 y tendremos 2 de cloro y 2 de cloro. Y ahora tenemos ajustado. Entonces nos dice que reaccionan 500 gramos, pues vamos a calcular cuántos moles van a formarse de CO2. Para eso tenemos que calcular primeramente los moles de carbonato de calcio a partir de la masa molecular, dividiendo por la masa molecular del carbonato de calcio. Entonces, moles de carbonato de calcio, la masa que tenemos dividido su masa molecular que la hemos calculado aquí. Y nos da 5 moles. Como la estequiometría entre el carbonato de calcio y el CO2, la sustancia que queremos calcular, el volumen es 1,1, pues los moles de CO2 van a coincidir. Serán también 5 moles. Como se trata de un gas, a partir de la ecuación de los gases ideales calcularemos el volumen despejando. Entonces, despejamos el volumen, nos dará N por R por T dividido la presión. En este caso,
nos dice que está en condiciones normales, por tanto será una atmósfera de presión y una temperatura de 0 grados centígrados, que equivale a 273 grados Kelvin. Sustituimos todos los datos y nos da 111,93 litros, pero esos son los litros teóricos. Entonces, a esos litros teóricos tenemos que aplicarle el 80% que corresponde al rendimiento de la reacción, por tanto se obtendrá una cantidad inferior. En realidad el volumen que se obtiene de CO2 es 89,50 litros. Por tanto, siempre que tengamos unos reactivos y tengamos que calcular los productos, si el rendimiento de la reacción no es del 100%, tendremos que aplicarle ese rendimiento a los productos obtenidos, multiplicando. Pero si en lugar de darnos los reactivos nos dan los productos, si para ir en este sentido hemos multiplicado, si nos dan los productos y nos dice qué cantidad de reactivo ha reaccionado, tendríamos que dividir. Acordaros, si en este sentido yo multiplico por el rendimiento, en el sentido contrario yo voy a dividir por el rendimiento.